Bienvenidos a su Iglesia de Cristo aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Estamos muy contentos de una vez más estar con ustedes. Si usted vive en las áreas cercanas, los invitamos a que usted pueda participar en alguno de nuestros servicios. Estamos aquí los miércoles a las 8, ¿va? En la hora de verano. En invierno estamos un poco más temprano, pero estamos en la hora de verano a las 8 porque muchos trabajan tarde, ¿verdad? Y los invitamos y si usted puede venir a compartir, a aprender la sana doctrina, porque estamos muy faltos de esta. Y también tenemos nuestro servicio el domingo a las 11 de la mañana, el servicio general. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias por poder exponer este tema, por poder enseñarlo. Unge mis labios para que esas palabras puedan llegar a muchos corazones sobre la faz de la tierra, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia gloriosa de Cristo dice, amén, ¿verdad? Hoy tenemos un tema muy importante que se llama calificaciones de los apóstoles. Es un signo de interrogación, ¿va? Porque vamos a ver a través de este programa si realmente existen los apóstoles o no existen los apóstoles. Por eso dice, ¿cuáles son esas calificaciones bíblicas para ser un apóstol? Entonces vemos hoy en día que hay muchas personas que se dicen ser apóstoles. Vamos a ver si es cierto, vamos a ver si ellos son realmente apóstoles o no lo son, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a tener este tema. Hacemos la acotación que usamos la Reina Valera 1602, la purificada, que va a la par con la King James de 1611, porque es la mejor traducción. Si usted escucha algo que decimos diferente, entonces, porque estamos leyendo la 1602, la purificada. Entonces, no todo el que se dice ser apóstol lo es. Entonces tenga mucho cuidado, porque si usted está en una iglesia donde dicen que hay un apóstol, o está en una iglesia que dicen que tienen cobertura de un apóstol, usted tiene que salir de ella, huya de ella, porque es falso, no es bíblico, ¿verdad? Entonces lo vamos a ver cuáles son esas calificaciones de los verdaderos apóstoles, ¿verdad? Entonces, no me da nada decirlo, ¿verdad? Si usted conoce a alguien que se dice ser apóstol, o usted está en una iglesia que hay un apóstol, o una iglesia que tiene cobertura de un apóstol, usted no está bajo ningún apóstol, usted está bajo un lobo rapaz, ¿verdad? Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Entonces lo vamos a ver, ¿va? Entonces el que se dice ser apóstol es falso, ¿va? Primera cita que vamos a ver es 2 Corintios capítulo 11, 2 Corintios capítulo 11, versículo 12 y al 14, ¿verdad? 12 al 14. Entonces dice así la palabra de Dios. Porque no osamos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, mas ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos, compararán conmigo mismo y no entienden. ¿Va? Dice la palabra de Dios, dice, nosotros, empero, no nos jactaremos de cosas de nuestra medida, sino conforme a la medida que de la regla de Dios que nos ha repartido, medida que también hasta vosotros, porque no nos extendemos más allá de nuestra medida, como si llegamos hasta vosotros, porque también hasta vosotros hemos llegado el evangelio de Cristo. Entonces hay una medida, entonces Dios tiene una medida de todo. Acuérdense que Dios no es un Dios de confusión, es un Dios de orden, ¿verdad? Lo vamos a ver más adelante. Según Dios, según la Biblia, ¿va? No existen los apóstoles, ¿va? Porque alguien me puede decir, bueno, en el Evangelio de Juan, según San Marcos, según San Mateo, no. Según Pablo, no. Según Dios, no existen los apóstoles, porque Él los seleccionó, ¿va? Y ya no seleccionó más, ¿va? Porque es un motivo muy poderoso que lo vamos a saber. Entonces, es muy triste que hay muchas iglesias que los engañan, que dicen que el apóstol tiene una cobertura, ¿va? Que el apóstol puede darles una cobertura, y entonces ellos están más protegidos espiritualmente. Eso es basura, eso es mentira. Dice la Biblia en el Salmo 91 que la cobertura proviene de Dios, de nadie más. ¿Va? Ningún religioso, ningún pastor, ningún líder espiritual, ningún falso apóstol, ningún falso profeta te puede dar ninguna cobertura, porque el que te cubre es Dios. Él prometió que nos iba a cuidar, ¿verdad? Entonces, hay muchas personas que ignoran la palabra de Dios, pero si tú estás en una iglesia donde hay apóstol, corre
corre de ahí porque te van a contaminar y va a haber grandes consecuencias, ¿verdad? Muchos ponen pretextos, ¿verdad? Bueno, yo escuché una vez un pastor peruano que dijo, no, bueno, pues en Hechos de los Apóstoles, a Bernabé, al compañero de Pablo, se le mencionan una vez como apóstol en el griego original, como enviado, pero vamos a ver qué significa la palabra apóstol. Pero no estamos hablando de qué significa la palabra etimológicamente, estamos hablando del ministerio del apóstol, ¿verdad? Porque apóstol quiere decir enviado, y vamos a verlo más adelante, ¿verdad? Entonces, muchos pretextos, ¿verdad?, que hacen las personas, y además tú no puedes hacer una doctrina, ni mucho menos del libro de Hechos, porque es un libro de transición. El Hechos de los Apóstoles es un libro de transición. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios empieza con Israel y acaba con la iglesia, que estaba la ley, las obras, y después está la fe, ¿verdad? Después somos salvos por la ley o por la gracia de Dios, ¿verdad? Entonces, es un libro de transición, y entonces no podemos hacer ninguna doctrina si no lo entendemos o no lo estudiamos correctamente, ¿va? Entonces, muchos ponen también el pretexto que dicen, no, que Pablo tenía muchas iglesias, Pablo le escribía a muchas iglesias, y yo soy como Pablo, entonces yo voy a ser apóstol y voy a tener varias iglesias. No, Pablo dice Romanos 11:13 que es el apóstol de los gentiles. Romanos 11:13 dice que es el apóstol de los gentiles. Entonces dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo 1:11. Vamos a leerla, 2 de Timoteo 1:11. Nos dice la palabra de Dios. Dice, de lo cual yo soy puesto predicador y apóstol y maestro de los gentiles. Entonces, como él era predicador, apóstol y maestro de los gentiles, entonces el apóstol Pablo tenía que ver por las otras iglesias que él había plantado. Pero en ningún momento Pablo recibió dinero de esas iglesias, como los falsos apóstoles el día de hoy. En los falsos apóstoles del día de hoy, las iglesias tienden a mandarle una ofrenda al apóstol, si usted no lo sabe. Entonces, el apóstol Pablo jamás recibió dinero de las iglesias que él les escribía, que él las fundó, ni nada de eso. Nada más se habla en Corintios que una vez las iglesias quisieron dar una promesa de fe para los santos más pobres en Jerusalén, pero ni siquiera era para el apóstol Pablo. El apóstol Pablo trabajaba y hacía tiendas de campaña para sobrevivir. Él no recibía dinero de esas iglesias. Pero muchas veces no nos damos cuenta, porque todas las iglesias que el apóstol Pablo fundó, vio y escribió, todas tenían un obispo, un dirigente espiritual, ¿verdad? Todos tenían un obispo, ¿va? Obispo también se le llama anciano, ¿verdad? De la iglesia, o pastor, ¿va? Entonces vamos a ver qué significa la palabra apóstol. Apóstol significa enviado. Apóstol, esa es la etimología de la palabra. Apóstol no viene de la iglesia, no viene del clero, no, apóstol viene de un término militar también. ¿Y qué es un apóstol? Bueno, un apóstol en los años de Jesús era aquel individuo que quería pertenecer al ejército romano y no tenía suficiente dinero para hacerse ciudadano romano, porque para ser miembro del ejército romano tenías que ser ciudadano romano. Entonces, como no tenía dinero para hacerse ciudadano romano y pertenecer al ejército, entonces él iba como apóstol. Entonces el apóstol agarraban a esa persona y lo enviaban a una línea de combate, una línea donde había guerra, sin espadas, sin armadura, sin arma, y tenía que llevar un mensaje y traerlo y estar a salvo, y entonces él se podía ganar su ciudadanía para pertenecer al ejército romano. De ahí viene la palabra apóstol. Jesús los llama apóstol porque él iba a enviarlos ¿a qué? A las 12 tribus de Israel. ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Cuántos apóstoles seleccionó Jesús? 12. ¿Cuántas tribus son? 12, ¿verdad?
Entonces debemos de ver eso. Vamos a ver 1 Corintios 14, 33. 1 Corintios 14, 33 nos dice la palabra de Dios. Dice, no es engaño. 1 Corintios 14, 32. Ya aquí la tengo. Estaba leyendo otra. Dice, porque Dios no es autor de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Entonces, mucha gente que tiene apóstoles, mucha gente que tiene cobertura de un supuesto apóstol o de un lobo rapaz, siempre está confusa. Dice, ¿por qué? ¿Por qué le tenemos que mandar al apóstol? ¿Por qué le tenemos que recibirlo? Entonces, Dios no es un Dios de confusión para que haya apóstoles, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde nace eso de apóstol? En 1999, ¿verdad? 1999, un individuo en California se le aparece un ángel y le dice, tú vas a ser el presidente de los apóstoles. Ni siquiera dice, tú vas a ser el líder de los apóstoles. Dice, tú vas a ser el presidente de los apóstoles. O sea, que está mezclando la política con la iglesia. Entonces, ¿qué dice en Gálatas 1.8? Vamos a leer Gálatas 1.8. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Si se te aparece un ángel, no le creas, ¿verdad? Créele a Dios, ¿verdad? Dice Gálatas 1.8. Dice la palabra de Dios, dice, mas si nosotros, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo, mas si nosotros, yo mismo un día me pego en la cabeza y empiezo a decirles otro evangelio o otra teología, no me hagan caso, ya todo Dios lo dijo, dice, mas si nosotros, o su comitiva, ¿quién era la comitiva de Pablo? Bernabé, Lucas, Filemón, todos los que estaban con él, mas si nosotros, o un ángel del cielo, os predicare otro evangelio que os he predicado, sea maldito. Entonces no le debemos de creer a ningún ángel. ¿Por qué? Porque Satanás, dice la Biblia, que él se puede disfrazar como ángel de luz, ¿verdad? Y puede hacer muchas cosas malas, ¿verdad? Entonces este tipo en California se le apareció ese ángel, pero ya vemos que eso no está mal. Entonces este tipo en California, él cobraba $225 para que te mandaran un certificado de apóstol, si usted no lo sabe. ¿Por qué $225? Porque $200 según para el título y $25 por gastos de envío. Y tenías que mandarle un money order. Entonces muchos les mandaron el dinero y ellos ya dijeron, no, pues ya ahora ya soy apóstol, ahora voy a tener varias iglesias. De ahí empezó la apostolitis, si usted no lo sabe. Entonces, no tiene muchos años, porque en 2000 años nadie se atrevió a ser apóstol. Ni los padres de la iglesia, nadie se atrevió a decir yo soy apóstol. Más que los católicos ortodoxos, ellos sí siguieron ese apostolado. Los católicos ortodoxos, ellos sí tienden a tener apóstoles. Entonces, es una copia de los católicos ortodoxos, ¿verdad? Eso de que hay apóstoles el día de hoy o no, ¿verdad? Pero es triste porque este engaño va de California, ¿verdad? De los $225, 200 por el diploma y 25 por los gastos de envío, salió de este país, de los Estados Unidos, pero desgraciadamente de aquí de los Estados Unidos han salido las sectas más grandes del mundo. Claro, Estados Unidos ha mandado muchos misioneros en el mundo y ha contribuido mucho a regar la palabra de Dios, pero también de aquí han salido las mayores sectas del mundo, como los testigos de Jehová se considera una secta, los mormones se considera una secta, la ciencia cristiana se considera una secta, los adventistas se consideran una secta. ¿Qué es una secta? Que usan parte de la Biblia y parte de lo que ellos creen, o usan varios libros. Esa es una secta, o sea, no usan únicamente la palabra de Dios. También en 1959, 1960, nacieron los carismáticos y los pentecosteses, que son considerados como una secta, si usted no lo sabe. También los católicos es considerado como una secta porque tienen varios libros, tienen el catecismo, pero esta no nació en Estados Unidos, nació en Roma. Pero son sectas, ¿por qué? Porque tuercen la palabra de Dios, no es lo que la palabra de Dios dice. Entonces, a través de este estudio, usted va a saber que si usted conoce a alguien que se llama, dice ser apóstol, reúne estas 7 calificaciones.
Y si reúnes esas 7 calificaciones, entonces sí es apóstol. Si no, no lo es. Es un mentiroso, es un lobo rapaz. Lo vamos a ver más adelante, ¿va? Entonces ese enviado militar en Roma, ¿va? Tenía que, para ingresar al ejército y ser ciudadano romano, se tenía que arriesgar su vida para llevar un mensaje a la línea de fuego, donde había una guerra, y regresar con bien. Entonces era considerado para entrar al ejército y tener esa ciudadanía romana, ¿va? Pero la palabra de apóstol, no nos enfocamos en esa palabra, ¿va? ¿Por qué? Porque si vemos la palabra de obispo o episcopal, va, en latín, que quiere decir dirigente, no quiere decir que todo el mundo lo sea, ¿verdad? Estamos hablando del ministerio de los apóstoles, del ministerio que es bíblico, ¿verdad? Entonces, no existe el ministerio de los apóstoles no más, ¿verdad? Vamos a ver Lucas capítulo 6, vamos a ver quiénes son los apóstoles. Lucas capítulo 6, del versículo 12 en adelante, dice, y aconteció en aquellos días que fue a orar en un monte y pasó toda la noche orando a Dios. ¿Por qué? Porque Dios iba a seleccionar a los apóstoles. Jesús les dijo después, yo no los escogí, mi Padre que está en el cielo los escogió. Yo no los escogí, mi Padre que está en el cielo los escogió. Y cuando fue de día, llamó a sus discípulos, ¿verdad? Llamó a sus discípulos porque no solamente tenía los 12, tenía 170 discípulos. Aquí en Lucas capítulo 6, dice, y escogió a 12 de ellos. ¿Por qué 12? Porque son 12 tribus de Israel. Porque es el número de Dios para el gobierno. No puede haber 13, no puede haber 11, no puede haber 10, no puede haber 200. Ahorita hay miles de falsos apóstoles, ¿verdad? No puede haberlos. Entonces dice, a Simón, el cual también llamó Pedro, ¿verdad? Primero a Simón llamó Pedro, ¿verdad? Su hermano, después Andrés, ¿verdad? Si usted se los aprende, es muy fácil, yo les digo cómo se lo puede aprender. Dice, al cual también llamó Pedro y Andrés, su hermano, Jacobo y Juan, ¿verdad? Estos Jacobo y Juan son los hijos de Zebedeo, ¿verdad? Los hijos del trueno que les llamó. Acuérdense que la columna de Jesús era siempre Pedro, Jacobo y Juan, eran los tres, ¿verdad? Que siempre se los llevaba al monte, al otro lado, eran los más apegados a él, ¿verdad? Y dice, Felipe y Bartolomé, 6, ¿verdad? Hasta ahí ya vamos. Mateo, ¿verdad? Que era que trabajaba haciendo impuestos y todas esas cosas, ¿verdad? Dice, y Tomás, el que no creyó porque no tenía el Espíritu Santo, dice, y Jacobo, hijo de Alfeo, ¿va? Es otro Jacobo, hijo de Alfeo. Simón, que se llama el Celote, y Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que también fue el traidor, ¿va? Entonces, si usted se quiere aprender los apóstoles, es muy fácil. Primero Pedro y Andrés, que son hermanos, pero hay dos Simón Pedro y Simón el otro, Simón, hijo del Celote. Hay dos Judas Tadeo y Judas Iscariote. Hay dos Jacobos, Jacobo, hermano de Judas, hermano de Jacobo, son hermanos ellos. Jacobo le dicen Santiago también. Y Mateo, que era el que tenía los impuestos, Bartolomé y Felipe, ¿va? Y Juan. Entonces son 12, ¿va? Hay personas que no se saben los apóstoles. Un día yo estaba hablando con un tipo que decía que era apóstol y yo le dije, y usted me dice que usted es apóstol, ¿verdad? No, que yo soy apóstol de Jesús. Digo, ¿usted me podía mencionar los 12 nombres de los apóstoles de Jesús? No se lo sabía. ¿Y cómo se dice ser apóstol? Ni siquiera se sabe eso, ¿verdad? Entonces, es fácil saber, ¿verdad? 2 Simones, 2 Jacobos, ¿verdad? 2 Judas, ya son 6. Nosotros nada más es Andrés, Juan, Felipe, Bartolomé, y Mateo y Tomás. Ya son 12. Entonces, así se los voy a aprender más rápido, ¿verdad? Entonces, vemos que Judas, ¿verdad? Inquirió en Jesús, lo entregó y él fue eliminado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se trató de ahorcar y se cayó, ¿verdad? Ya lo vimos en la predicación del domingo pasado, en Hechos capítulo 1, ¿verdad?
del 16 al 26. Hay 10 versículos que Pedro se levanta y quiere escoger el otro apóstol y dice, lo que él dijo la boca de David, vamos a agarrar a otro apóstol. Y entonces había uno que le decían el justo, va, y el otro Matías, y cayó la suerte en Matías, pero Matías nunca fue apóstol porque Dios no lo llamó. Dios no lo llamó. Porque si hubiera sido apóstol, la Biblia fuera específica de qué hizo y cómo murió, como los otros apóstoles. ¿Sabía que la Biblia habla de cómo murieron todos los apóstoles? Trágicamente, ¿verdad? Porque pagaron el precio de lo que es Jesús. Entonces vamos a ver 1 Corintios 15, donde se encuentra el Evangelio, capítulo 8. 1 Corintios 15, capítulo 8, nos dice la palabra de Dios. Del 8 al 10, dice, y al postrero de todos fue visto por mí también como uno nacido fuera de debido tiempo. En algunas Biblias pusieron abortivo, porque yo soy el menor de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Empero por la gracia de Dios lo que soy, y por su gracia no he sido en vano para conmigo, antes he trabajado más abundante, más que todos ellos, pero yo no, sino la gracia de mí que está en mí. Entonces el apóstol Pablo reemplazó a Judas Iscariote. Hay un porqué teológico, por qué Pablo reemplaza a Judas Iscariote, porque Dios iba a añadir a los gentiles a su salvación. Entonces, en el milenio, cuando Jesús se siente con sus 12 apóstoles, también va a estar Pablo. Y Pablo va a estar encargado de los gentiles, ¿verdad? Porque nadie más va a estar encargado de los gentiles. Vemos eso, ¿verdad? Entonces vemos que la selección fue de Dios. Entonces, número 1, ¿cuáles son las calificaciones de un apóstol? Es elección de Dios. La elección tiene que ser de Dios. Elección de Dios. Entonces, si usted dice a alguien que es apóstol, dice, Dios te escogió, te va a decir, sí, Dios me habló y todo eso. No, tiene que comprobar lo que realmente si Dios lo seleccionó, no. Y si Dios lo seleccionó, su nombre estaría aquí. Porque nos dejó Dios el canon y nos dejó las Sagradas Escrituras para saber su verdad bíblica. Entonces, si alguien me dice ser apóstol y no está aquí, él está mintiendo con todos sus dientes y es un lobo rapaz, ¿verdad? Entonces, la elección, número 1, las calificaciones para los apóstoles tienen que ser de Dios. Pero muchos apóstoles falsos pueden decir, sí, Dios me habló, Dios esto, Dios lo otro, etcétera, etcétera. Pero no cierto, ¿ah? Entonces, vamos a ver, vimos Lucas capítulo 6, dice que fue alrededor de Mar de Galilea, le habló a Pedro, a Andrés, a Jacobo, él seleccionó a ellos. ¿Qué tienen en común Pedro, Andrés, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, Simón y Pedro? ¿Qué tienen en común? Son todos judíos. Todos son judíos. Entonces, para ser apóstoles, tienes que ser judío. Entonces, si alguien me dice que yo soy el apóstol, que esto, que el otro, y nació en Miami, ese es un mentiroso. Es un lobo rapaz. Ok, yo nací en Guatemala y soy apóstol. Es un mentiroso porque no es judío. No es judío. Entonces, si no es judío, 100% judío, no es apóstol, es un mentiroso. ¿Verdad? Entonces, la elección número 1 de Dios, y tiene que ser judío, ¿verdad? Porque todos los que seleccionó Dios son judíos. ¿verdad? Al principio. Vamos a ver a Apocalipsis 3:9. Entonces muchos dicen, pues yo sé que yo soy judío espiritual, etcétera, etcétera. Te dicen muchos falsos maestros, falsas personas. Y vamos a ver qué dice 3:9. Revelación 3:9 o Apocalipsis 3:9, la palabra de Dios dice, he aquí, yo doy de la sinagoga de Satanás. ¿De qué es Satanás? ¿De sinagoga de quién? De Satanás. Los que dicen ser judíos y no lo son, mas mienten, he aquí, yo los constriñaré a que vengan y adoren delante de sus pies y sepan que yo los he amado. Entonces dice en otra parte de la Biblia que maldito el que se dice ser judío y no lo es. Entonces si alguien te dice que es apóstol,
Apocalipsis 3:9, entonces si alguien te dice que es apóstol, es un mentiroso, entonces es sinagoga de Satanás. Es lo que es, eso es lo que dice la Biblia. Y dice que es maldito porque él se hace pasar por un judío, porque nadie puede ser apóstol al menos que sea judío. Entonces, si alguien me dice, yo soy de Honduras y soy el apóstol fulano de tal, tú eres un lobo rapaz. ¿Ah? En una ocasión, ya les he platicado muchas veces, yo estaba en la Asociación Bíblica de México y me subí al elevador y un gordote así, que traía el púlpito integrado, me dice, yo soy el apóstol González. Y le digo, apóstol González, le digo, pues yo no he visto su nombre en la Biblia, así le dije. Dice, aparte las columnas de Jerusalén nada más tienen 12 nombres, yo no veo su nombre de González ahí en la Gran Jerusalén. Y agarra y dice, ¿quién diablos eres tú? Así me dijo, y según era apóstol, ¿va? Le dije, pues yo soy un humilde siervo para servirle a Dios. Eso es lo que dice la Biblia que soy. Pero él se quiere exaltar, dice que Dios da gracia a los humildes y resiste a los soberbios. Ha dado cuenta que le metí un espadazo porque hasta le hizo así. Cuando le dije eso, ¿quién era yo? Porque le dije, eso es falso, lo que usted está haciendo es falso. Va contra la palabra de Dios. Usted no debería decir que es un apóstol, es un mentiroso. Así se lo dije en su cara, porque esa es la verdad, porque no existen los apóstoles el día de hoy, porque no solamente son elegidos de Dios, tienen que ser judíos, ¿va? Vamos a seguir viendo qué nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? Número 3. El apóstol tiene que ser testigo. Oh, pues yo soy testigo de Dios, yo soy testigo de Jesús. No. Testigo ocular, dice la Biblia. ¿Qué es testigo ocular? Que ellos vieron a Jesús con sus propios ojos y vieron su muerte y su resurrección con sus propios ojos. Pablo incluso vio a Jesús en su crucifixión porque él persigue a la iglesia. Él lo vio cuando lo crucificaron y todo. También Pablo estuvo ahí. También Pablo lo persiguió. Pablo azotaba a la iglesia y entonces Pablo también fue un testigo ocular. Entonces la elección de Dios tiene que ser judío y tiene que ser testigo ocular. Entonces si alguien te dice que él es apóstol de usted, entonces usted vio la resurrección, usted vio el Calvario, usted vio a nuestro Señor Jesucristo sufrir en la cruz. Entonces usted ha de tener 2025 años, está algo viejito. ¿Por qué? Porque es falso, porque tiene que ser testigo ocular, tiene que ser testigo ocular. Número 4, la más difícil, hablar la sana doctrina. Ningún apóstol falso que yo he conocido a través de mi vida habla la sana doctrina. Hablan que prosperidad, que esto, que cobertura, que padres espirituales y bla, 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 y bla, bla, pero nadie habla las sanas palabras de Jesús para su iglesia. ¿Y por qué? Si el Espíritu Santo te va a guiar a toda verdad, entonces, ¿de dónde salió que se dice ser apóstol? ¿Va? Entonces, no hablan de acuerdo a la fe, no hablan de acuerdo a las sanas palabras de Jesús para su iglesia, hablan otra cosa. Entonces, son falsos, son falsos. Entonces, seguimos adelante, ¿va? Entonces, vemos que en Apocalipsis 21:14, vamos a ver, Revelación 21:14, Apocalipsis 21:14, que nada más hay 12 nombres en la gran ciudad de Jerusalén, ¿verdad? 21:14 nos dice la palabra de Dios. Dice, y el muro de la ciudad tenía 12 fundamentos. Vamos a aprender esa palabra que dice, ¿qué? Fundamentos. Ok. Que tenía 12 fundamentos y en ellos los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Entonces yo te pregunto a ti, o las personas que trabajan en construcción, o tú si eres un albañil o lo que sea que trabajes en construcción, ¿tú puedes poner 2 fundamentos en una casa? No. Es un fundamento, no van a decir, oye, vamos a poner otro fundamento arriba en el tercer piso. No puedes poner otro fundamento, entonces el fundamento es fundamento, entonces es ilógico que digan eso, ¿ah? Número 5,
tener prodigios. Porque Jesús les dio prodigios a sus 12 apóstoles, ¿verdad? La Biblia dice que Él les dijo que ellos iban a tener ciertos prodigios, ¿va? Vamos a ver Mateo 28. Mateo 28, la palabra de Dios, ¿verdad? Mateo 28 nos dice la palabra de Dios que no, es Marcos 16, déjeme ver, me enredé, Marcos 16. Bueno, dice Marcos 16, Marcos 16:15 dice, id por todo el mundo y predicar a toda criatura. 16, el que creyere fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado, porque es el evangelio que predicó Jesús antes de la transición para los judíos. Y esas señales le seguirán a los que creen en mi nombre. Que dice otra palabra muy importante para el día de hoy, señales. ¿Por qué? Porque los judíos piden señales, ¿verdad? Dice, estas señales, los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, ¿va? Van a echar demonios afuera, demonios. Muchos apóstoles dicen, no, yo he hecho demonios, que esto, que lo otro, ¿va? Pero no es cierto, eso es puro cuento, que echan demonios. Yo he visto iglesias que al hermano le sacan el demonio fuera y a la otra semana se lo vuelven a sacar y a la otra semana se lo vuelven a sacar y así lo traen al hermano. Sacándole el demonio todas las semanas. Dice, echará fuera demonios, hablará nuevas lenguas. ¿Qué dice? Nuevas lenguas. Si no sabe, un erudito en la época de Jesús, un erudito es un estudioso o un copiador de las Sagradas Escrituras, hablaban hasta 27 lenguas y dialectos. El apóstol Pablo dice, cállense, ustedes dicen que están hablando lenguas en Corintio, yo hablo más que ustedes, porque Pablo era un erudito que hablaba 27 lenguas, si usted no lo sabe. Lenguas que entendibles, no saca la busaca y que no sé qué, que nadie te entiende, no. Dice en 1 Corintios, capítulo 14, nos dice que todo don para la iglesia tiene que ser para edificación. Todo don, o sea, si Dios te da el don de sanación, el don de lenguas, el que sea, tiene que ser para edificación. Entonces, si alguien en una iglesia habla y que saca la busaca, que raca, y nadie le entiende, entonces eso no está edificando a nadie, no es un don de Dios. Porque la Biblia habla que las lenguas son entendibles, son idiomas entendibles. Vamos a tener una predicación de Hechos capítulo 2, donde se derrama el Espíritu y los apóstoles empiezan a hablar lenguas, son lenguas entendibles porque iban a llevar el mensaje de Dios a otras personas que no hablaban hebreo, ¿verdad? Que hablaban de Palestina, de Egipto, de otros lugares que subieron a Jerusalén, otros judíos, ¿verdad? Hablarán nuevas lenguas. Entonces muchos falsos apóstoles te pueden decir, pues yo he hecho fuera demonios, yo hablo lenguas y todo eso, ¿va? Pero no, ahí no va, dice. Alzarán serpientes. ¿Sabía que en 1999 aquí un tipo loco en North Carolina que decía que era apóstol en su iglesia, llevó unas serpientes a la congregación y dice, pásame la serpiente porque yo soy apóstol, y le pasaron la serpiente y la serpiente lo mordió y se murió? Entonces, de que hay, dice, beberán cosas mortíferas. O sea, si tú eras apóstol y querías envenenar al apóstol, no podías. Ni con el mejor veneno, ¿verdad? Dice, y no les dañará. Sobre los enfermos pondrán manos y sanarán. Entonces, sanarán enfermos. Punto. Entonces, el prodigio es diferente al don. Muchos no entienden eso. El prodigio es diferente al don. El don es
un don que, por ejemplo, Dios te da el don de sanación, tú oras por alguien y si Dios quiere lo sana, entonces sanó, ¿va? O el don de lenguas, si alguien está hablando en lenguas y yo le entiendo y yo no hablo ni siquiera esa lengua, entonces Dios me está dando ese don de interpretación. Pero el don, el prodigio de sanación quiere decir que ellos podían sanar a quien sea. ¿Y qué hicieron todos los falsos apóstoles en el COVID? Ni siquiera salían, ni siquiera asomaban las narices. ¿Va? ¡Ay, no me vayan a contagiar! Un verdadero apóstol, así yo le dije a alguien que me dijo que, ay, yo soy apóstol. Digo, entonces vamos al hospital, ahí puedes tú sanar a todos. Porque tú tienes ese prodigio, si eres apóstol tienes ese prodigio, pues, no, es que no sanó por su fe, no, eso es mentira. El prodigio sana a todos. La fe del otro no cuenta para nada, ¿verdad? Dice, entonces, falta un prodigio que es resucitar. Está en otra cita. Entonces, eran los prodigios de los apóstoles, ¿verdad? Entonces, un apóstol puede resucitar a alguien muerto, si es un verdadero apóstol. O puede ir a un panteón y puede levantar a muertos. Pero no pueden hacer eso porque son falsos. Pero estos prodigios de los apóstoles se apagaron con la transición, porque el pueblo de Israel rechazó a Cristo. Entonces Cristo escogió a Pablo para los gentiles. Entonces él fue apagando los dones de los apóstoles. El apóstol Pablo todavía sanó a mucha gente, oró por pañuelitos y los mandaba y la gente se curaba. Pero si usted sigue leyendo todo el libro de Hechos de los Apóstoles o las epístolas del apóstol Pablo, Pablo ya no tenía después ya no tenía ningún prodigio, ningún don. Ya no tenía ningún prodigio ni ningún don. Ya no podía sanar a nadie. Le dice a Timoteo en una de las cartas, le dice a Timoteo, tómate una copita de alcohol para tu dolor de estómago, porque no podía ni curar el dolor de estómago. ¿Por qué? Porque Dios hubo una transición y empezamos a caminar por fe, no por vista. ¿Ah? ¿Qué dice 1 Corintios 1:22? 1 Corintios 1:22, vamos a ver, dice la Biblia 1 Corintios 1:22, porque los judíos piden señal, mas los griegos buscan sabiduría. O sea, ¿por qué Dios les dio prodigios a los apóstoles? Porque esa era la única forma que iban a reconocer a Jesús como el Mesías prometido, porque Dios escogió el pueblo más duro, el pueblo más cabezón, el pueblo más duro de cerviz, para glorificar y el Mesías prometido saliera de ahí. ¿Sabía eso? Por eso escogió a los judíos, no por otra cosa. Porque escogió a las peores personas. Entonces, vemos que el apóstol Juan, ¿verdad? Los que vivieron más fueron el apóstol Pablo y el apóstol Juan, ¿verdad? Que se fue a la isla de Patmos, escribió el libro de la Revelación. Él ya no tenía ningún prodigio, ningún don, porque se apagaron los dones, porque cambió de por vista que por fe. Cambió, ¿verdad? 2 Corintios 5, 2 Corintios capítulo 5, versículo 7, 2 Corintios capítulo 5, versículo 7 dice, porque por fe andamos y no por vista. Por fe andamos y no por vista. 2 Corintios 5, 7, por fe andamos y no por vista. Entonces, si alguien te dice ser apóstol, dice, no, yo tengo la unción, que esto, que el otro, entonces, no puede hacer esto, es falso, es un lobo rapaz, no es un siervo de Dios. Número 6, tiene que haber recibido azotes y tener una persecución. ¿Cómo está eso? Todos los apóstoles, todos los 12 apóstoles, todos recibieron más de 32 azotes por Jesucristo. Entonces, si alguien te dice ser apóstol, a ver, quítese la camisa a ver si tiene marcas. Usted que ha sido azotado. Tiene persecución, ¿por qué? Porque no solo los apóstoles, todo aquel que habla la sana doctrina tiene persecución. La gente lo rechaza, tu misma familia, tus mismos amigos te rechazan porque no quieren oír la verdad. Pero si tú amas a alguien, tienes que decirle la verdad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la verdad es la única que te puede liberar, la única que te puede hacer cambiar.
muchas veces no lo entienden. Yo me acuerdo, mi suegra un día me dijo, ay, dice, quisiera que tú te llevaras mejor con mis otras hijas. Le digo, pues yo me llevo bien. Dice, no, es que ellas no están de acuerdo con lo que tú predicas y enseñas. Y le dije, mire, doña Raquel, si yo no amara a sus hijas, yo les daba el avión o les dijera otra cosa, pero no, les digo la verdad porque las amo, porque la verdad es lo único que puede hacerte libre, pero la gente no lo entiende. Entonces, vamos a ver el número 7, ¿va? El número 7 es muy importante, que dice que el número 7 es una muerte trágica. Muerte trágica. Todos los apóstoles ya están muertos, pero van a resucitar el día postrero, pero todos tuvieron una muerte trágica. Pedro fue crucificado de cabeza, a Felipe le cortaron la cabeza con una sierra, todos murieron mal, todos murieron terriblemente, porque tuvieron una muerte trágica. Entonces, como ve, estas calificaciones son muy importantes, aquellos que dicen ser apóstoles y no lo son, ¿verdad? Porque dice la Biblia que habrá muchos falsos maestros, falsas personas, que nosotros debemos de darnos cuenta. ¿Por qué son 12? Porque después de la gran tribulación en el milenio va a haber un gobierno de Dios y entonces nosotros tenemos que estar incluidos en el gobierno. Por eso Pablo entró ahí por los gentiles, para que nosotros estemos dentro. No puede haber 3 en un gobierno, no puede haber 12, no puede haber 11. O una vez un falso apóstol me dijo a mí, es que esos son los apóstoles de Jesús, a mí me escogió el Espíritu Santo. Bueno, pues Hechos capítulo 1, versículo 2 dice que el Espíritu Santo los guió a Dios para seleccionarlos a ellos. Entonces, ¿de qué me está hablando? Entonces, es muy importante que tú te des cuenta que si algo tan simple te pueden engañar, imagínate en una doctrina, ¿verdad? Imagínate en una doctrina que te pueden engañar, te pueden decir lo que sean ellos, ¿verdad? Te pueden engañar que haz esto, haz lo otro, haz aquello. Y acuérdate, todos los apóstoles te dicen que tú hagas algo. Pero, ¿está en la Biblia? Porque la mayoría de falsos apóstoles dicen cosas que no están en la Biblia. Entonces es muy importante que tú abras bien los ojos, que los únicos apóstoles existieron, el ministerio de los apóstoles existió y el mismo Dios los seleccionó. ¿Por qué? Porque iban a gobernar con él todas las naciones como él lo prometió. Entonces no puede haber otros colados o si mandas $225 a California, a lo mejor te mandan un certificado y ya eres apóstol. No, eso es una aberrosidad, que tú te hagas pasar por alguien que no eres, que no has sido llamado para eso. Entonces es muy importante que tú sepas eso, y si tú no estás viendo a través de las redes sociales, si tú estás en una iglesia así, busca una iglesia conforme al corazón de Dios. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias por este pequeño estudio, Padre, porque dice en Efesios capítulo 4 que tú instituiste apóstoles, profetas, ¿verdad? Evangelistas y el pastor, que es el maestro, pero esos 2 ministerios ya han pasado, porque esos fueron la fundación y nadie puede poner otra fundación que no sea de Cristo Jesús. En el poderoso nombre de Cristo Jesús y la iglesia gloriosa de Cristo dice, amén. Que Dios los bendiga.